Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. La presidenta del Consejo de Ministros sostuvo reuniones con congresistas de 4 bancadas. Exactamente fueron las de Avanza País, Fuerza Popular, Renovación Popular y el Partido Morado. Hoy vamos a escuchar a las voces de 2 congresistas de uno de cada partido, ¿no? Uno del Partido Morado y el otro congresista es de Fuerza Popular, Juan Carlos Lizar Saburu. Pero vamos a comenzar con lo que ha sido la conferencia de prensa hoy del gabinete presidido por la señora Mirta Vázquez. Ella ha explicado y ha confirmado además que el gobierno va a presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por lo que ha hecho el Congreso ayer. Recordemos, el Congreso ayer ha regulado la cuestión de confianza. Esto fue lo que dijo la Premier. El Consejo de Ministros hoy ha acordado que el gobierno planteará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y para justamente velar no solamente por el equilibrio de poderes, sino por la conservación del Estado de Derecho finalmente. Bueno, en la misma conferencia habló también el ministro de Justicia, el doctor Aníbal Torres. Tengo que corregir una cosa. Fuerza Popular se reunió ayer con la señora Mirta Vázquez. Fueron 3 las bancadas que se reunieron con la Premier. Dicho esto, les decía que Aníbal Torres, el ministro de Justicia, dijo que es exagerado que se haya limitado así o se haya regulado así la cuestión de confianza. El Congreso manifiestamente ha infringido la Constitución. Esta ley que han dado es inconstitucional, resulta pues exageradamente desproporcionado que se haya limitado solamente la cuestión de confianza, que es facultad del Ejecutivo. Bueno, también han visto allí al ministro de Economía, Pedro Franque, ha hecho un anuncio importante, ya, digamos, saliéndonos de lo monotemático que ha sido la jornada respecto a la cuestión de confianza, respecto a la vacancia presidencial, ¿no? Porque, digamos, el gobierno y los congresistas próximos al gobierno, oficialistas u oficiosos, ¿no? Lo que dicen es que hay un desbalance, hay una desproporción, porque solamente se limita la cuestión de confianza, pero no se limita la vacancia presidencial. Pedro Franque, les decía, abrió un poco el abanico temático en la conferencia de hoy y habló de un registro de pensionistas, ojo, de la ONP, que podrían obtener una pensión con tan solo 10 o 15 años de aportes. Y esto es, creo yo, necesario, o lo era, porque solamente podían recibir una pensión quienes religiosa y puntualmente aportaban 20 años. Podía haber, he tratado un caso alguna vez, 19 años, 11 meses de pensión, no tiene, de aportes quiero decir, no tiene derecho a una pensión. Pero esto fue lo que explicó el ministro de Economía. Esta semana es el inicio del registro de los pensionistas que pueden obtener una pensión con 10 años de aportes y con 15 años de aportes. Trabajadores que habían aportado hasta 19 años a la ONP no recibían ningún reconocimiento por parte del Estado, sus aportes simplemente quedaban en nada y ya desde esta semana está habilitado el registro en la Oficina de Normalización Previsional en la ONP. Bueno, habló hoy el aún fallido embajador del Perú en Venezuela, Richard Rojas, quien es socio de Vladimir Cerrón, está investigado hasta acá en el caso Dinámicos del Centro, y habló del pedido de impedimento de salida del país que ha pedido la Fiscalía para él. Decíamos más temprano, oiga, el señor Cerrón puede presentar, mostrar algún cuadro, alguna persona, alguien que diga este es de Perú Libre, mínimamente presentable, tal parece, tal como lo dicen los hechos, que no. Esto dijo Richard Rojas.
esta solicitud del fiscal lo veo que es excesiva y innecesaria y que perjudica mis derechos, tanto mis derechos laborales, ¿no?, como persona, en donde un derecho del presidente, que es a título personal designar una encargatura política. Esto en cuanto a los hechos y las citas del día, las declaraciones del día. Vamos con las entrevistas. Les decía que hoy la premier Mirta Vázquez se ha reunido, entre otros, con los 3 legisladores del Partido Morado. Y está Edward Málaga Trillo con nosotros a esta hora, conectado. Congresista Málaga Trillo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Gusto estar acá. Igual, lo escuché en la conferencia, te escuché en la conferencia, y a la salida de la reunión con Mirta Vázquez, decías que el voto, por lo menos de ustedes, o el tuyo, lo tiene ganado, ¿no? ¿Y Barranzuela no es una condición, como lo es para otras bancadas? No, eso es correcto, Jaime. Hemos hecho énfasis en que la confianza se la damos a la ministra, a la primera ministra Mirta, en un contexto de gobernabilidad bastante complicado. Sí. Y que nosotros mantenemos las atribuciones del Congreso de fiscalizar, de no estar de acuerdo, de citar, de interpelar, ¿no?, de censurar efectivamente a quien lo merezca por digamos, los cuestionamientos que se vayan presentando. Ahora, también es importante considerar que en el Perú, como tu programa lo dice, nada está dicho, que en 1, 2, 3 o 5 días pueden pasar muchas cosas. Y la esperanza, digamos, la sugerencia sería lograr que entre la ministra Mirta Vázquez y el presidente se logre una suerte de consenso para hacer estos cambios antes del voto de investidura. Eso sería lo que esperaríamos. Claro, claro. Porque no estamos de acuerdo con ese ministro, claramente. Claramente, pero no es, digamos, una condición. Sin embargo, ¿no?, para pasar a otros temas, pero, digamos, despejando la cancha de el issue Barranzuela, que es un problema realmente por muchas cosas, ¿no? O sea, ser abogado de Cerrón, abogado de Perú Libre, despachar en el ministerio sobre su caso, y ahora con el paro de los cocaleros, ¿no? Ahora con el paro de los cocaleros, donde la policía pues está, digamos, el jefe político es el señor que hace unos días nomás decía que esos cocaleros que están bloqueando la interoceánica tienen razón. Entonces es un contrasentido grave, ¿no crees? Sí, mira, para ponerlo más claro y más resumido, nosotros esperamos que el presidente Castillo revierta esa situación o que Mirta Vázquez logre en una conversación, con un diálogo con él, lograr, o sea, llegar a esta decisión. Si no se logra esa decisión, nosotros vamos a hacer nuestro rol de fiscalización. Ahora también quería mencionar que fuimos en ánimo no de pedir, ni exigir, ni poner condiciones para nuestro voto, sino más bien de proponer trabajo conjunto y colaboración. Entonces hemos hablado de muchos temas de agenda que no han cambiado, lamentablemente, Jaime, desde la investidura del premier Bellido. Por ejemplo. Porque el Perú sigue necesitando atención a la salud, a la pandemia, la educación, la reactivación económica, la educación laboral, muchas cosas que no se han atendido debidamente porque tuvimos un gabinete de choque que nos paralizó por 2 meses. Exactamente, exactamente. Un detalle, a nosotros que somos un poco maniáticos en el buen sentido de la palabra, nos gusta mirar los detalles y hacer zoom en algunas cosas. Primero, ayer, ustedes son una bancada con Somos Perú, ¿vale? Entonces, Somos Perú votó a favor del regular la cuestión de confianza. Ustedes no. Entonces, ahí, en términos políticos, eso es una diferencia de pareceres que se refleja en un voto y que muestra divisiones en una bancada, ¿no es así? Y hoy fueron solamente los 3, no fueron Somos Perú, Partido Morado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando entre ustedes? No hay que interpretar ahí un cisma o división o un alejamiento. No, pero hay una discrepancia. Las invitaciones fueron cursadas, sí, te explico, Jaime. Las invitaciones fueron cursadas a los congresistas de partidos, no por bancadas. Interesantemente, nosotros recibimos la invitación como tal.
En cuanto a las votaciones, también hemos dejado claro desde el principio que nuestras votaciones no siempre van a coincidir y que eso no refleja tampoco un alejamiento. En este caso, un parecer distinto. Nosotros fuimos, creo que bastante más enfáticos, nosotros tres, que los colegas de Somos Perú, por ejemplo, con el tema de negarle la confianza a Bellido, de insistir en la remoción de muchos ministros. Fuimos un poco más, digamos, fuertes en este sentido, en estas exigencias, y hemos presentado también, apoyados por Somos Perú en su momento, el 27 de agosto, Jaime, un proyecto de ley para regular ambas figuras, ¿no? El equilibrio de poderes, justo lo que se ha presentado ahora desde el Ejecutivo, nosotros tenemos presentado el 27 de agosto. Entonces, era coherente con nuestra posición estar con este voto en contra de la ley interpretativa. Claro, claro. Muy bien, no es una discrepancia, es simplemente puntos de vista distintos y vamos a ser claros también, esto con el mejor de los ánimos, pero se necesitan para coexistir también como bancada dentro del Congreso, ¿no? Entonces, bueno, ese tema... Y no es que no se coordinen y no se hable, estas cosas están conversadas. O sea, ya previamente ustedes sabían que Somos Perú iba a votar diferente a ustedes. Sí. Ya, entonces, así las cosas, tenemos una cuestión de confianza regulada, pero no tenemos una vacancia regulada, que es lo que el gobierno, y entiendo que ustedes también, piden como para emparejar la cancha, ¿no? Porque hay quienes dicen que la cancha está dispar y que el Congreso de alguna forma le está poniendo un corse al gobierno. Hoy el gobierno anuncia una demanda de inconstitucionalidad. ¿Qué proyección ves ahí? ¿Cómo ves las posibilidades que tenga una u otra posibilidad, una u otra opción? Necesitan 5 votos, ¿eh? Necesitan 5 votos. Sí. Y podríamos advertir, yo te diría que advertiría que tienen ahí 2, por lo menos, y son 6, porque el magistrado Ramos partió de este mundo. Digamos que está cerca la figura, ¿no? Yo considero que la insistencia ha sido un error, porque el tema de la constitucionalidad de esta ley va a ser altamente debatido, probablemente no pase el TC, vamos a ver qué pasa con el TC mismo. Hay muchas interrogantes en el aire. Sí. Pero justamente por eso creo que todos estamos de acuerdo, incluso aquellos que han propuesto la ley esta de insistencia, por insistencia, de que la prerrogativa adecuada es la reforma constitucional. En eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que el tema aquí ha sido que la reforma constitucional tarda 2 legislaturas, es decir, hoy hemos tenido que esperar un año para poder haber regulado de esta manera apropiada ambas figuras. Y la ley interpretativa, que ahora llaman Ley de Desarrollo Constitucional, sí, presenta la posibilidad de hacerlo mucho más rápido. Y creo que en el contexto del duelo, ¿no?, el Mexican Standoff, estamos con las 2 pistolas apuntando en las cabezas, sí. Creo que muchos de mis colegas en el Congreso han optado por una alternativa rápida para cerrar por lo menos uno de los peligros, porque vamos a ser francos, hay temor entre colegas de que se cierre el Congreso, de que pierdan sus prerrogativas de fiscalizar, de censurar, de interpelar, y también hay que decirlo, un ánimo de generar una situación de vacancia. Entonces tenemos por un lado a esta posición en el Congreso que teme este cierre y teme esta posibilidad, y por otro lado tenemos al oficialismo que pues teme obviamente que vaquen al presidente y que se venga abajo todo el discurso que respalda su mandato. Pero eres de los que piensa que aquí se está allanando el camino para eventualmente impulsar adelante una vacancia al presidente Castillo. Yo creo que entre algunos de mis colegas esa es la posición. No diría que todos aquellos que han apoyado la ley de anoche, pero una buena parte de ellos sí piensa de esa manera. Y eso, digamos, o sea, hay un vamos interés, a estar de nuevo en esa... provocar al presidente, ya sea por la gestión deficiente que está llevando o por... No, te digo, vamos a estar de nuevo en esta situación de locos enfrentados, polarizados. Sí, y acá quizás juega un papel muy importante lo que pueda lograr Mirta Vázquez.
Vázquez podría ser ese agente unificador, ese agente que a través de su liderazgo y el respeto que inspira pueda acercarnos más, pueda hacer reflexionar al presidente, pueda alejarlo quizás un poco de esta política de gobierno de pagar favores políticos con nombramientos cuestionables. Yo creo que ahí también hay que tomar ese factor en la ecuación. Tenemos un enfrentamiento entre poderes, pero tenemos un nuevo gabinete que puede darle un giro interesante a la situación. Muy bien, muy bien. Ahora, abriendo un poco el abanico temático también, entiendo que te has reunido con las víctimas del 14 de noviembre, día de los lamentables hechos, marchas contra Merino que terminaron con la muerte de Inti y de Jack Bryan. Pero el problema sigue siendo, a la larga, la acusación constitucional contra Merino de Lama y otros. Y para eso se necesitan votos en el Congreso, se necesita un consenso para que esto pueda encaminarse. No es solo lo que diga la fiscal puede decir tal o cual cosa, pero depende finalmente del Congreso. ¿Crees que hay bancadas, hay grupos políticos, congresistas eventualmente, ¿no? Porque ahora nos has explicado que pueden ser de una bancada, como es tu caso, Somos Perú puede votar en un sentido, Partido Morado de otro, es decir, hay posibilidad en la que puede haber discrepancia en una misma bancada. ¿Hay congresistas que se compren esto realmente o no? Yo creo que en este momento no hay suficientes votos. Claro. Pero el escenario está planteado por el Ministerio Público y creo que lo que toca ahora es hacer un trabajo político para que la subcomisión de acusaciones constitucionales pueda ver este caso con una óptica un poco más neutral. Repito, trabajo político significa conversar entre bancadas, sopesar argumentos y tratar de lograr que esto se viabilice. Ahora, cuando me dices abrir el abanico y hablar de otros temas, justamente vamos a tener una reunión con el ministro Barrenzuela porque es un tema que le compete a él, así como le compete también un tema que no se puede dejar de lado, sea cual sea el gabinete, que es el tema de la seguridad de la doctora Rushadi, por el tema de Caral, así como el desalojo, seguridad, etcétera. Así que hay temas que, a pesar de que estamos en una coyuntura de cambio de gabinete y voto de investidura, tenemos que seguir tratando con quien está a cargo, ¿no? Lo mismo con el Ministerio de Salud, lo mismo con las preocupaciones respecto a la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es decir, hay muchos temas que tenemos que seguir tratando independientemente de que confiemos o no en los responsables del sector. Ya que lo mencionas, tenía aquí entre mis apuntes un recorte del foco que señala que para producir las pruebas rápidas moleculares que anunciaste hace más de un año, y lo recordamos muy bien porque en este programa también lo hiciste, tú recibiste, dice aquí, 622,000 soles de Concitec y además recibiste financiamiento de varias instituciones privadas. Lo que se pregunta el portal El Foco, y te traslado la pregunta a ti, es ¿por qué hasta la fecha esas pruebas no ven la luz? Bueno, creo que es una manera muy tendenciosa de denunciar los hechos. El Foco, y me gustaría tu descargo. Bueno, el Foco ha hecho un mal trabajo, diría yo. Si te contara los detalles de lo que fue esa entrevista, estarías muy de acuerdo con eso. No es que Eduard Málaga recibió fondos, eso es muy tendencioso decirlo, no es que a él le depositaron en su cuenta bancaria el dinero. Los proyectos de investigación, Jaime, eso te lo va a confirmar cualquier investigador de una universidad que lleve proyectos, se canalizan a través de la institución. La institución firma convenios, recibe fondos, los distribuye, los administra y maneja los presupuestos. Y los presupuestos se invierten en trabajo de investigación, en equipamientos, en reactivos, etc. Entonces, es decir, Eduard Málaga recibió es... No, la pregunta es ¿por qué hasta ahora no ven la luz las pruebas? A eso. Sí. Ya, el objetivo de los proyectos de investigación ha sido, 1, generar el prototipo, 2, validarlo en una situación de laboratorio y 3, validarlo en una situación clínica. Ese es el objetivo. El siguiente punto para que las pruebas estén disponibles para el público depende de que o el gobierno asuma su producción, así como quieren asumir la producción de vacunas, lo cual no fue posible porque no logramos convencer a ninguno de los presidentes ni ministros de salud desde ese entonces hasta ahora, o que una empresa privada asuma esa producción. O sea, lo que dices es que esos 622,000 soles de Concitec se han invertido ya
es lo que nos estás diciendo. Esos 622.000 soles de Concitec ya claro, se han gastado en todas estas validaciones que nos estás explicando. Sobre todo en la validación clínica, que es una etapa de investigación muy cara, en donde hay que ir a hospitales, tratar con pacientes, de transporte de muestras, etc. En fin, todo ese financiamiento es para el proyecto de investigación y validación. La producción y comercialización es otro tema que está pendiente de que la Universidad Peruana Cayetano Heredia culmine la transferencia tecnológica, que es lo que les corresponde a ellos como propietarios de la tecnología, y que ya sea o el Estado o la empresa privada logren sacar adelante esta etapa. ¿Cuánto cuesta en total llegar a culminar todo y tener ya listas las pruebas moleculares rápidas? A partir de este momento, sí. A partir de este momento, si no tienes absolutamente nada y quieres construir una planta de producción, estamos hablando de cerca de $5 millones. ¿5 de si dólares? Quieres aprovechar, sí. Si quieres aprovechar infraestructura que ya existe en el país, pues eso se puede reducir a 2 millones y medio, dependiendo de cuántos equipos tengas que comprar y personas tengas que contratar. Pero por eso, quizás podríamos aprovechar este momento para hacer nuevamente la apelación al actual presidente de la República, al actual ministro de Salud. Aquí hay un producto validado que funciona y que requiere ser producido por o el Estado. O sea, ya lo que falta ahora es comenzar a producirlo. O sea, ya está todo validado y lo que vendría a continuación es comenzar a producir estas pruebas moleculares rápidas que tú y tu equipo han trabajado, ¿no? Correcto. Hemos hecho público el estudio, ambos estudios, en donde se demuestra la validez del producto, que es, le recuerdo a tu audiencia, una prueba rápida, molecular, que funciona con saliva, y que es altamente portátil, lo cual nos ayudaría mucho, pues, pero yo lamento que no se haya pues logrado generar el interés suficiente o en el Estado o en la empresa como para sacar adelante esto, pero seguimos insistiendo, ¿no? Ese es parte del compromiso también, pero la etapa de investigación y de validación está cerrada con esos fondos. Edward Málaga Trillo, congresista del Partido Morado, con nosotros. Gracias, Edward. Buenas noches. Gracias a ti, Jaime. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien. Haciendo el descargo, el congresista Málaga Trillo, en la parte final de la entrevista sobre este recorte de el foco de un financiamiento, dice aquí, que ha recibido Málaga Trillo. Él dice que no solo él, no es que le han depositado, asegura, en su cuenta bancaria, sino que ha sido Málaga y su equipo que han recibido 622.000 soles. Y lo que dice, el foco se preguntaba, ¿por qué hasta ahora las pruebas rápidas moleculares no